Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. Una gran cerveza comienza con la selección de los mejores ingredientes para su elaboración. Cada uno de los ingredientes debe poseer los mejores atributos para aportar las características correctas a la cerveza. El agua no es la excepción. El perfil de agua correcto, según el estilo de cerveza, hará una gran diferencia en nuestro producto final, en esa cerveza tan deliciosa que vamos a vivir y que vamos a beber. Y la pregunta es, si el agua es el principal componente de la cerveza, ¿por qué la mayoría de los cerveceros lo ignora? Lo que sucede es que podemos hacer buena cerveza mientras el agua tenga buen sabor. Sin embargo, si la ajustamos correctamente, podemos hacer cervezas realmente extraordinarias. Por otro lado, para los cerveceros que comienzan, el agua puede parecer un tema complejo, así que generalmente lo dejan de lado y utilizan el agua que tienen disponible, lo cual está bien y es aceptable cuando comienzas, pero después deberás de hacerte cargo de preparar el agua correctamente según la cerveza que desees elaborar. Algunos cerveceros agregan, por ejemplo, sulfato de calcio para una IPA o para una Stout, pero lo hacen sin conocer los minerales que contiene su agua, por lo que este enfoque puede llevar a tener un perfil incorrecto en el agua. Hay ocasiones en que el agua que usa el cervecero va muy bien con un estilo, pero no con otro. En la antigüedad esto era muy común y las cervecerías se especializaban en elaborar ciertos estilos de acuerdo al perfil de agua del lugar donde estaban establecidas. Por eso los cerveceros en Múnich, Alemania, hacían cervezas obscuras y maltosas, o en Burton-on-Trent, en Inglaterra, elaboraban pale ale lupulosas, o en Bohemia elaboraban cervezas muy ligeras tipo Pilsner. Afortunadamente, estas limitaciones pueden ser superadas conociendo tu perfil de agua y ajustándolo a lo que requiramos. En ocasiones puede ser muy sencillo y unos pocos cambios al contenido mineral del agua que usas regularmente puede hacer brillar esa gama de sabores que deseas. Así que el ajuste de agua no es para las grandes cervecerías solamente, sino está al alcance de los pequeños cerveceros y de los cerveceros caseros también. Al menos el 90% de tu cerveza es agua. El agua, dependiendo de la fuente, puede contener compuestos que impacten la calidad en el proceso de elaboración y el sabor de la cerveza. El entender cómo manejar el agua mejorará de manera significativa tus cervezas. El agua se describe como incolora, insabora e inolora, pero debido a que casi siempre contiene sustancias en ella, estas características pueden cambiar, principalmente afectando su sabor. El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno. El agua difícilmente se encuentra pura, y es que en ella pueden estar presentes diversas sustancias que van desde una amplia gama de minerales, compuestos orgánicos o incluso compuestos tóxicos o metales pesados. La molécula de agua adopta una geometría no lineal con los dos átomos de hidrógeno formando un ángulo de 104.45 grados entre sí. Esta configuración, junto con la mayor electronegatividad del átomo de oxígeno, le confieren polaridad a la molécula. Esta propiedad está íntimamente relacionada con otras propiedades como la solubilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, las fuerzas intermoleculares. El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno y a su vez las distintas moléculas de agua se unen por unos enlaces por puentes de hidrógeno. Esta característica que mencionamos de que la molécula de agua adopta una geometría no lineal con los dos átomos de hidrógeno formando un ángulo de 104.45 grados entre sí, le da, junto con la mayor electronegatividad del átomo de oxígeno, polaridad a la molécula. La polaridad del agua
hace que en estado líquido sea un disolvente muy potente de muchos tipos de sustancias distintas. Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua, como las sales, azúcares, ácidos, álcalis y algunos gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, son llamados hidrófilas, mientras que las que no combinan bien con el agua, como los lípidos y grasas, se denominan sustancias hidrófobas. Igualmente, el agua es miscible, es decir, se mezcla para formar una disolución con muchos líquidos, como el etanol o el alcohol etílico, y en cualquier proporción, formando un líquido homogéneo, lo cual pues nos dará una muy buena cerveza integrada con este alcohol etílico. Pero también el agua puede formar azeótropos con otros disolventes, como también lo hace con el etanol o con el tolueno. Un azeótropo o una mezcla azeotrópica es una mezcla líquida entre dos o más compuestos que hierven a temperatura constante y que se comportan como si estuvieran formados por un solo componente, por lo que al hervir su fase de vapor tendrá la misma composición que su fase líquida, por lo que no es posible separarlos por destilación simple. Así que si en algún momento deseas destilar tu cerveza para hacer un whisky, deberás conocer bien estos conceptos, ya que la cerveza es una mezcla azeotrópica con el etanol, pero ya haremos una masterclass sobre destilación. Por otra parte, los aceites, como los de lúpulo, son immiscibles con el agua y forman capas de variable densidad sobre su superficie. Como cualquier gas, el vapor de agua es miscible completamente con el aire. Y bueno, los electrones en los átomos de hidrógeno del agua son fuertemente atraídos por el átomo de oxígeno y están en realidad más cerca del núcleo del oxígeno que de los de hidrógeno. Por esto, la molécula de agua tiene una carga negativa en el centro, que la vemos en la diapositiva en color rojo, y una carga positiva en sus extremos en tono azul, como lo podemos ver en la imagen. Y es que en el agua ocurre autoprotólisis, es decir, que se transfiere un protón entre dos moléculas idénticas, como lo podemos ver en la imagen. Y es que a causa de esta capacidad de autoionización, el agua puede hidrolizar otras moléculas. Las reacciones de hidrólisis pueden producirse tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos, y son muy importantes en el metabolismo de los seres vivos, que sintetizan numerosas enzimas denominadas hidrolasas, con la función de catalizar la hidrólisis de diferentes moléculas. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Estas enzimas ejercen un efecto catalítico hidrolizante, es decir, producen la ruptura de enlaces por agua. Estas características del agua son las que en conjunción con las amilasas en el proceso de maceración en la elaboración de cerveza rompen los carbohidratos en pequeñas azúcares. Y asimismo, en reacciones conjuntas con los iones de los minerales que contiene y los compuestos de la cerveza, puede destacar los sabores, dependiendo de los iones, permitiéndonos crear un perfil de agua para resaltar las características de un estilo de cerveza específico. Bueno, ¿y de dónde proviene el agua? Los océanos y mares de agua salada cubren el 71% de la superficie de la Tierra. Del 100% del agua de la Tierra, solamente el 3% es dulce, y de este volumen, solo el 1% está en estado líquido. El 2% restante se encuentra en estado sólido en capas y plataformas de hielo en los polos. Pero veamos que es muy poquita el agua dulce que tenemos disponible. El 68.7% del agua dulce existente en el mundo está en los glaciares y mantos de hielo. Las reservas de agua en la Antártida, Ártico y Groenlandia, a pesar de su extensión, no se consideran recursos hídricos por su inaccesibilidad. En cambio, los glaciares continentales son una parte importante de los recursos hídricos de muchos países. Las aguas superficiales engloban los lagos, embalses, ríos y humedales, suponiendo solamente el 0.3% del agua dulce del planeta. Sin embargo, representan el 80% de las aguas dulces renovables anualmente, de allí su importancia. También el agua subterránea dulce almacenada, que representa el 96% del agua dulce no congelada en la Tierra, supone un importante recurso.
Según Morris, los sistemas de agua subterránea empleados en abastecimientos de poblaciones suponen entre un 25 y un 40% de agua potable total abastecida. Así, la mitad de las grandes megalópolis del mundo dependen de ella para su consumo. En las zonas donde no se dispone de otra fuente de abastecimiento, representa una forma de abastecimiento de calidad a bajo costo. Así que vamos a tomar un poco de ese pequeñísimo porcentaje de agua dulce disponible para hacer cervezas grandiosas. La energía del sol calienta el agua, generando la energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas de agua líquida que pasa al estado gaseoso. El agua evaporada asciende hacia las capas superiores de la atmósfera, donde se enfría hasta condensarse y formar nubes compuestas de gotas minúsculas. En ciertas condiciones, estas pequeñas partículas de agua se unen para formar gotas de mayor tamaño que no pueden mantenerse suspendidas por las corrientes de aire ascendentes y caen entonces en forma de lluvia o granizo o nieve, según la temperatura. Parte del agua que cae sobre la tierra como lluvia o proveniente del deshielo se filtra en la tierra o se evapora, pero alrededor de un tercio se desplaza por la superficie, siguiendo la pendiente, formando entonces ríos y lagos. La mayor fuente de agua dulce del mundo, adecuada para su consumo, es el lago Baikal de Siberia, que tiene un índice muy reducido en sal y calcio y no está contaminado. Así que, dependiendo entonces de dónde obtengamos el agua, su composición será distinta y esto afectará la cerveza que elaboremos. ¿Por qué como cerveceros queremos ajustar el agua? Bueno, yo les voy a dar 3 importantes razones.